Millions of people have immigrated to the US, trying to reach the American dream, leaving behind family, friends, and somewhere they can call home. Today, we're going to hear the story of the Duque Labrador family. They will share with us their journey from being one of the families in the program to now serving them. Hola, nosotros somos la familia Duque Labrador. Estamos aquí en los Estados Unidos desde el 16 de noviembre del 2017. Llegamos de Caracas, Venezuela. Él es mi esposo Randy, mi hijo Gabriel y Daniel, que es mi hijo menor. ¿Por qué nos vinimos? Bueno, por los problemas políticos que hay en nuestro país. Lastimosamente, pues ya en el 2017 tuvimos que tomar la decisión de venirnos y desde ese entonces estamos aquí en Denver, Colorado. Cuando llegamos aquí, ¿cuáles fueron de las cosas más difíciles que pasamos cada uno? Particularmente yo como mamá fue el hecho de que nos encontramos con el cambio de idioma y de cultura. Había muchas cosas que aprender y adaptarnos. De las cosas que más me preocupaba era el hecho de la adaptación de mis hijos en la escuela. Gabriel en ese entonces tenía 7 años y Daniel 3. Daniel no entraba todavía a la escuela, entonces el único que estaba trabajando era mi esposo. Gabriel sí comenzó en la escuela y no sabía nada de inglés. El hecho de tener que mandarlo en el transporte, inscribirlo sin saber cómo me iba a comunicar con la maestra. Normalmente en Venezuela tenemos un trato bien directo con las escuelas y aquí nos costaba un poco más, aparte del idioma, pues el hecho de que es totalmente diferente. Una de las cosas más difíciles al llegar acá para mí fue el clima. Veníamos con un clima totalmente distinto y fue un proceso bastante difícil de adaptación. El trabajo, veníamos con un ritmo de trabajo totalmente diferente y al llegar acá tuvimos que hacer muchos tipos de trabajo totalmente distintos a lo que teníamos ya en nuestro país. Y ese fue un proceso bastante largo, pero al final nos pudimos adaptar. Creo que lo único fue el idioma en el colegio. En cuanto al proceso de adaptación, el hecho de no tener carro, no tener un trabajo, empezar a gestionar toda la parte de los papeles con inmigración, tratar de mudarnos solos, llegamos en casa de familiares y bueno, a los 2 meses y medio, gracias a Dios, logramos mudarnos para un apartamento, adaptarnos al manejar con nieve. En ese momento no teníamos licencia, teníamos que manejar con la licencia que traíamos de Venezuela hasta que pudimos sacar la de aquí de Colorado. Y mi esposo sí estaba trabajando, él comenzó a trabajar, su primer trabajo fue en el campo, de esta manera fue que conocimos el programa. Cosas que extrañamos de Venezuela, bueno, las costumbres, así como lo que es la comida, la manera que festejamos la Navidad, estar en familia, es de las cosas que yo principalmente extraño. Sí, lo que más nos ha costado es el estar muy lejos de nuestra familia y eso es lo que nos hace extrañarlo estando acá, pues. Más el sazón de la comida es totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados. Eso también nos hace extrañar cada día más cada cosa que dejamos atrás. Amigos, jugar fútbol en la calle así, manejar bici, jugar escondite, esas cosas. Tú dale, de lo poco que te puedas acordar. Extraño a mi abuela,
y abuelo, y solo eso, y mis juguetes porque esos me gustaron. Está bien. Consejo para los que acaban de llegar. Es muy importante llegar aquí con un enfoque, tener bien claro el comportamiento adecuado para estar en este país, no cometer errores que al final nos vaya a costar cualquier tipo de cosa no deseada, y sobre todo estar cumpliendo las leyes, que en todo país hay leyes que cumplir, y es muy importante cumplir cada ley acá en este lugar. Yo que les aconsejo tener mucha paciencia, de una manera u otra intentar legalizar el hecho de la estadía en este país. En este momento se están presentando muchas oportunidades, principalmente para venezolanos, y les aconsejo que se traten de apegar a toda la parte legal, que se asesoren bien. Gabo, ¿nos quieres hablar un poquito de tus metas? Y Daniel, si quieres empiezas tú, Gabriel. Yo quiero poder ir a la universidad para ganarme una beca y jugar fútbol. ¿Y tú, Daniel? Yo quiero aprender ciencia y fútbol porque eso es la única cosa que sí me encanta en este mundo. Ok, gracias. ¿Por qué quise formar parte del staff? Bueno, porque siento empatía con las familias. Antes recibía servicio de parte del programa, ahora lo doy. Y es bien gratificante pues ayudar a las personas a que no pasen por las cosas que pasa normalmente uno cuando llega, como la desinformación, el hecho de no saber cómo aplicar o inscribir a los niños en la escuela, la búsqueda de recursos para que no gasten lo poco que están ganando porque acaban de llegar.